Bueno, la tecnología. ¿Arrancamos? Bien. Vamos a ver por dónde nos quedamos nosotros. Habíamos visto todo el tema de los enumeradores, estos nuevos, el tema de las cosas estáticas, ¿sí? Nos falta ver un tema más que tiene que ver con polimorfismo y nos falta, vamos a empezar a ver. Sí, bonito, voy a ver si consigo alguno. Dale, no éramos. Y nos falta ver el tema complicado que es reflection, pero que nos va a servir para hacer cosas dinámicas, ¿sí? De lo que estamos intentando lograr. Entonces, digamos, arrancamos por la parte del polimorfismo que nos falta, que es fácil, ¿sí? Pero que lo vamos a desarrollar cuando hagamos, o sea, lo vamos a desarrollar más en detalle cuando hagamos más práctica y vamos a poder ver las diferentes situaciones que se nos pueden presentar, ¿sí? No sé si tengo algo para mostrar. Vamos a ver qué hacer. Vamos a hacer un ejemplo fácil, así lo entendemos. Vamos a suponer que en la clase útiles me creo una función que sirve para mostrar algo por consola. Y lo voy a poner así. Y de esta manera no tengo que andar poniendo system out, print, ln y todo eso. Entonces le voy a pasar un string, ¿sí? msg, y printeamos el msg. Entonces yo ahora puedo venir acá y hacer útiles.print un mensaje, string, me lo muestra por consola. Bien. Ahora, si yo hago esto y le paso un número, me tira error. ¿Por qué me tira error? Porque espera un string. Porque espera un string por parámetro, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer con otro aspecto que tiene el polimorfismo es volver a escribir esta función, pero pasarle un parámetro diferente, como el int, ¿sí? Y ven que me acepta las dos funciones que se llaman igual. Lo único que, o sea, incluso el cuerpo de la función puede ser diferente, el código que tiene adentro. Pero lo que tiene diferente es que los parámetros no son iguales. Incluso no solo puede pasar con un parámetro, sino puedo hacer que le agrego otro parámetro más. Bueno, ahí está. ¿Sí? Y me lo sigue tomando. O sea que esto básicamente lo que se fija es que no coincidan los parámetros en cuanto a tipos y orden. ¿Sí? Pues si yo tengo uno que es string y número y hago el mismo y pongo número y después string, me lo va a tomar también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si bien son del mismo tipo, se pasan en órdenes diferentes. Entonces acá ya no me tira más error esto, ¿sí? Y puedo escribir la función tantas veces como sea necesaria, usando este nuevo aspecto del polimorfismo que me va a servir para un montón de cosas. Si yo escribo esto y me fijo, esta función println está redefinida para recibir booleanos, caracteres, array de caracteres, double, float, int, long, object, string. O sea que le puedo pasar casi todo, porque object además es padre de todo, entonces le paso cualquier cosa y me la printea. Pero está como escrita muchas veces con diferentes parámetros, pues se usa este otro aspecto del polimorfismo, ¿sí? Esto en ciertas ocasiones se usa bastante y otra característica que tiene es que, por ejemplo, me encantaría tener, a ver... No,
¿Se acuerdan que nosotros usamos usuario y hacíamos que reciba un nombre? Sí. Yo si quiero... Bueno, no quería esto. Me creo una clase jugador. Puedo hacer el constructor. Ponele que esto tiene nombre. Y no va... Bueno, esto tenía personaje, ¿no? Pero, en fin. Yo podría hacer algo como esto. Le pongo un nombre por defecto. ¿Sí? Y digo que acá recibe nombre, por lo tanto cuando creo el jugador o bien cuando hago clases hijas que le pasan el nombre, se sobrescribe, ¿sí? Pero si yo quiero puedo hacer esto también. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy permitiendo crear jugador con parámetro o sin parámetro, como vos quieras. Entonces si vos querés crear jugador con un parámetro, chao, muchas gracias. Podrías hacer... Y ya le voy a pasar un nombre, ¿sí? O bien, no le puedo pasar nada, no me va a tirar error, ¿sí? Y el nombre por defecto va a ser el que le puse ahí en la variable. ¿Está? Esto es muy útil y se usa muchísimo para muchas cosas. Ustedes que están con el trabajo práctico libgdx habrán visto que a una misma función, como la función, no sé cuál usa, si usan la función draw, sprite.draw o batch.draw, alguna para dibujar, le pueden pasar muchas cosas diferentes. O sea, no es que siempre le tienen que pasar lo mismo. Si querés le pasas nada, o si querés le pasas el batch y la X y el Y, si querés le pasás la X y el Y, el alto y el ancho, si querés le pasás la rotación, ¿sí? Todo eso es porque una misma función que sirve para dibujar está definida muchas veces, pero con diferentes tipos de parámetros. Y seguramente esa función que está definida muchas veces llamará a otra privada interna de la clase que servirá para dibujar, le pasa los parámetros que recibió y los que no recibió los toma de la clase interna y fue. ¿Sí? Entonces, bueno, esto para explicarlo rápidamente, cuando nos pongamos con el ejercicio que tenemos que hacer, los vamos a ver más en detalle, ¿sí? Profe, Sí. internamente igual serían funciones distintas o sería la misma. No, serían funciones distintas. Sí. Se tendrían que llamar diferente de ahí. Bien, entonces, lo que nosotros queremos hacer, o lo que yo propuse la clase pasada, es que, así como hicimos toda esta práctica, podríamos querer crear un menú, como cualquiera de los que hacemos siempre, y que el menú, según la opción que yo elija, me vaya a ejecutar opciones. ¿Sí? O sea, que me vaya a ejecutar, perdón, funciones. Entonces, voy a crear un enumerador que se llame menú y vamos a poner cualquier opción random, ¿sí? Iniciar juego, opciones, ver opciones, salir. Entonces, bueno, lo mismo de siempre. Me genero el constructor. Generame el constructor, por favor. No me generes el constructor, no es drama. String, leyenda o opción, vamos a ponerle, no sé. Opción. Listo, entonces ya tengo generado el enum con el menú, que como habíamos visto, digamos, no voy a hacer las funciones que hice la clase pasada porque no tengo ganas, pero voy a agarrar menú. ¿Cómo era? Dígame usted. Varios. Bien. Get Acá es length. Y acá era i más 1. ¿Y qué más? Menú varios. Subí. Punto get nombre.
Get opción, perdón. Sí. Bien. Entonces, esto es lo que hicimos en la clase pasada y lo que está arriba es el menú que estamos listando, ¿sí? Ahora. Entonces, básicamente ahora nos queda hacer lo de siempre. Int opc igual útiles, ingresar entero. Esto va de 1 a menú values.len. Y una vez que elige una opción, le voy a restar 1 para que me coincida con el índice del enum de alguna manera. Entonces, como que lo que hacíamos siempre era ponerle public static iniciar juego. Teníamos algo así, ¿no? Todo esto lo voy a comentar, así ahora no jode. Public static ver opciones. Y acá incluso podrían hacer un enum con el menú de opciones, ¿no? Opción 1, 2, 3, qué sé yo. Y public voy salir. Listo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era un generar acción o no, en donde había un switch o un if, que básicamente hacía, lo voy a hacer con un if porque total no va a quedar. Si opción es 1, entonces iniciar juego. Si else if, si opción es 2, ¿no? Entonces tenemos el menú como más dinámico, entre comillas, ¿sí? Pero tenemos que seguir haciendo todo manual acá, ¿sí? Y por más que este menú sea dinámico, también estamos escribiendo código. Que bueno, si tenemos un menú mucho más largo, en el principal me va a quedar un código más corto, ¿sí? Pero de todas maneras este enum sigue teniendo código, ¿sí? Que alguno capaz podrá pensar, bueno, tiro los println y pongo el menú, ¿para qué voy a hacer esto? Y bueno, sí, es verdad. Después si este menú lo podría usar en otros lados y reutilizar, entonces ya casi tiene mucho más sentido este enum. ¿Está? Pero hasta acá, bueno. Está bueno, está lindo. Te puede gustar o no te puede gustar, ¿sí? Pero no es que, mirá la diferencia que me hizo. Ahora, estaría bueno no tener que escribir todo esto a mano, ¿sí? Entonces yo podría hacer una función que tiene que ser estática porque tiene que existir antes que se cree cada elemento del enum, que se llame ejecutar acción, ponele, ¿no? Entonces, acá vamos a tener un problema y ahora van a ver cuál es. Pero ante el problema vamos a decir, bueno, a ver, ejecutar acción. Selecciono una opción, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a menú, ejecutar acción y le voy a pasar esa opción por parámetro. Entonces acá le voy a decir que ingresa la opción por parámetro y básicamente podría hacer lo mismo que allá. Y decir, bueno, si opción es igual a 1, entonces voy a hacer esto que yo siempre digo que no se hace. Y no se hace, realmente no se hace, pero lo voy a mostrar para decirle, bueno, podría ser así. Tendría que hacer principal, punto, y no me deja. Bueno, me tendría que aparecer estas cosas, ¿no? Bueno, no me deja. Este es mi menú, sí. Y no me deja, creo que porque no estoy en el mismo paquete. Pues si estaría en el mismo paquete, me dejaría. ¿Y lo tendría que importar para que eso funcione? No sé, no creo. A mí me pasó, pero si no pude, tenía que poner adelante el nombre del paquete. Sí, el tema es que el paquete que tiene por defecto es el paquete default, o sea que no está ningún paquete. A ver, probablemente pueda crear un nuevo paquete que sea principal. Igual esto está mal, pero bueno. Está bien, no lo vamos. Es como para decir. Juramos no hacerlo. Sí,
O sea que lo van a hacer, pues. Siempre que le digo no hagan eso, lo hacen. Principal, ahí está, iniciar juego, ¿no? Digamos, lo puedo hacer en el sentido de que como principal tiene todos los métodos estáticos, por lo que ya estuvimos hablando ayer, me permite hacerlo. Pero está mal por un tema de diseño, ¿sí? La idea es que si vos haces un diagrama UML, ese diagrama vaya de una clase base para abajo hacia todas las clases que empiezan a conformar tu sistema. Está mal que desde otra clase llames a tu principal. Y si intenten hacerlo en libgdx, no van a poder volver a la principal donde hacen el config. Está tan bien diseñado que ni siquiera les deja hacerlo, ¿sí? Una vez lo necesité hacer por un caso extremo y estuve una semana para poder tratar de acceder a esa clase. ¿Está? Digamos, en términos de diseño, de aplicación, de diagramación, no es correcto hacer esto. Pero bueno, digamos, yo digo, bueno, lo hago ¿por qué? ¿Tendría otra forma de hacer esto? No se le va a pasar principal. ¿Pasar la función de iniciar juego dentro del enum? ¿Cómo? ¿Pasar la función de iniciar juego dentro del enum? Sí, no me gusta, no. Poner la función dentro del enum. Y principal por parámetro, ¿cómo lo paso? Con this. O sea, opción, además tener this. Ah, no, pero claro, porque al ser estático nunca te lo van a decir. No puedo usar el this en un contexto estático, ¿sí? Cuestión, no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy en un contexto estático y por lo tanto no le puedo pasar esta clase acá para decirle que use ese objeto y llame a iniciar juego. Y esto tampoco lo puedo hacer porque esto no es correcto, ¿sí? Entonces empiezo a hacer lo que hace libgdx, ¿sí? Y me creo como una pantalla principal, que es la pantalla en donde no está el main, ¿sí? Podría ser un constructor si quiero, pero... Sí, podría ser un constructor y que el constructor me ejecute toda esa pantalla, o podría ser una función que sea ejecutar. ¿Vieron que ustedes trabajan con screens? Bueno, es parecido. De todas maneras, por más que no trabajes con screens, siempre la clase principal del libgdx, que es donde está el config, sí o sí tenés que ir a otra pantalla. Sí o sí. Sí o sí tenés que crear una clase vos y en ese config decirle esta es mi clase principal y te la crea y te va a ejecutar esa. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, digamos, este código no va a existir. Y acá lo único que voy a hacer es, voy a declarar pantalla principal. ¿Sí? No tengo ganas de poner el nombre. Y entonces hago new pantalla principal. Y vamos de nuevo. Si quiero que ya se ejecute el constructor y que el constructor sea como la especie de main que conocemos, lo hago con el constructor. Y si no, puedo poner ejecutar y hago que todo mi juego se ejecute desde acá, ¿sí? Y esto digo, bueno, chao. Entonces, ahora sí puedo mostrar el menú, ¿sí? Por ahora esto lo voy a comentar para que no haga cualquier cosa. ¿Sí? Entonces se crea mi pantalla principal, se ejecuta esta función y esta función me muestra el menú. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que en menú voy a necesitar una clase que va a servir para ejecutar las funciones que quiero ejecutar, y esas clases no las tengo, perdón, esas funciones no las tengo en principal, sino las tengo acá. ¿Qué atributo tendré que definir acá para decir ejecutar la función que están en este lugar? Un booleano que sea ejecutar true o false. No, booleano no, necesito El pantalla principal. eso, necesito poner un pantalla principal, perdón, no lo puedo poner acá arriba, lo voy a poner acá abajo.
private, pantalla principal. Voy a poner app. Podría ponerlo public. En LibGX van a ver que tienen el set pantalla o algo así, set screen. Pero eso, como les comenté, es para que de alguna manera tengan ordenado todos los get y los set y tengas ahí todos los atributos que querés leer y escribir. ¿Sí? Acá lo podríamos poner public y fue. Entonces, en principal, cuando creo la pantalla principal y antes de ejecutarlo, puedo agarrar y decir al menú app. Le tengo que poner static. ¿Se entiende, no? Que le tengo que poner static. Yo, perdón, pero capaz estoy yendo rápido y no me doy cuenta. Tengo que poner static porque si no, todos estos atributos se van a crear cuando se cree cada una de estas opciones. Y estas, digamos, si yo quiero acceder directamente al enumerador y a un atributo, tengo que poner estático. Pues si no, tendría que poner menú, algún elemento y recién ahí. ¿En qué momento se crean las partes del enumerador? Es medio raro cómo funciona el enumerador internamente, pero hacé de cuenta que se crea cuando usás un elemento. Cuando yo pongo iniciar, ahí se crea ponele. Entonces por eso me deja usar sus atributos, como app o sus funciones, como get, lo que sea, ¿sí? Entonces bueno, por eso si quiero poner menú.app tengo que declararlo como estático. Entonces ahora sí puedo poner this. No, this no. Esto. Ahora sí le puedo pasar la pantalla principal, porque la pantalla principal es un objeto. Incluso yo desde acá podría poner, pero no me gusta hacer esto a mí. Podría poner menú.app igual this. Esto sí lo podría hacer, ¿sí? Pero en general, la estructura que van a ver cuando use el libgx es que estas cosas se hacen siempre antes de iniciar la pantalla que va a hacer algo, ¿sí? Entonces vos creaste esa pantalla y después si tenés que hacer cosas como estas que tienen que ver con eventos, las tenés todas acá, después ejecutas la pantalla y listo. Entonces vamos de nuevo, volviendo a esto. Yo ahora podría decir, bueno, si opción es 1, app, iniciar juego. Entonces, si yo ejecuto esto y elijo la opción 1, no hace nada. Porque le resté una opción, por eso. Vamos a poner 0, para que me coincida con el índice. Por eso no hace. ¿Sí? ¿Qué hizo? Me ejecutó la función de pantalla principal, esta, iniciar juego. ¿Está? Ahora, esto sigue siendo manual. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el switch, donde digo si opción es 0, si opción es 1, si opción es 2, y si tengo 30 opciones, tengo que hacer eso. Entonces, vamos a ver una forma que no sé si es tan difícil, capaz, vamos a ver, ustedes me dirán. Yo ya me acostumbré capaz a hacerlo. Porque, por ejemplo, hay muchos otros lenguajes, como Python, como PHP, y unos cuantos más, que permiten hacer cosas recopadas dinámicas, como llamar a funciones dinámicamente, como pasarle un string y decirle, llamame a la función que se llama como este string que te paso, y me la busca y me la llama. O le puedo decir, tengo 10 variables que se llaman número 1, número 2, número 3, hasta número 10. Entonces lo que puedo hacer es un for y poner, agarrar la variable nro más i y igualarle tal valor. Y en un for puedo dinámicamente ir llamando variables. Bueno, eso en Java no se puede, excepto que use reflection. O sea, sí se puede, sí, todo se puede. Una vuelta un ex alumno me había mostrado un video que no sé qué carajo modificaron en el tipo de dato int, que sumabas números y te daba cualquier resultado, no sé. Se metieron en las clases internas y hicieron cosas divertidas. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasarle un segundo parámetro a esto, y que el segundo parámetro sea el nombre de cada función que yo quiero llamar.
iniciar juego. Creo que esto, ver opciones se llama. Sí, y el otro se llama salir. Muy bien. Entonces, lo tendré que agregar acá. String, vamos a poner función método, ¿no? Correctamente se diría método. Vamos a ver si me acuerdo cómo era esto. Entonces ahora viene el tema. ¿Cómo hago para que, según la opción elegida, me ejecute cierto método? Primero, antes de hacer el algoritmo completo, vamos a ver cómo podríamos hacer para que esto ejecute un método de manera dinámica. Entonces, primero tengo que crear un atributo de tipo class. ¿Sí? Y tengo que agarrar... Bueno, vamos un poco más lento. Hay una clase que se llama class. Y que representa justamente eso. O sea, vos podés guardar ahí clases. Y básicamente te queda como alguna forma de qué tipo es un objeto, por ejemplo, podés sacar. ¿Sí? Pero la clase suprema. Buenas. Otro archivo con 15 máquinas. Sí, no hay drama. Lo único es que pasen por atrás. Ok. Sí, tomate. Vas a tener que pasar vos por allá, abrir la puerta y los haces pasar por atrás. Entonces paso ahora. Dale, no hay drama. A ver, la verdadera clase. Todas las clases eran de class. No, todas las clases serían de object. Ah, La clase .class me sirve para, de alguna manera, agarrar una clase que yo tenga y guardarla en este tipo de dato que es class, que no sirve más que para sacar cosas, datos de una clase, ¿sí? No es que con esa clase voy a poder hacer... Es como, por ejemplo, para el mapa de tile, la clase props, tipo properties, que lo que hace es obtener propiedades de la clase mapa. Claro, es algo por el estilo. La clase class tiene cosas que extraen datos de cualquier clase que yo quiera y tiene funciones muy copadas que me van a permitir hacer lo que quiero hacer ahora. Y que es lo que tiene que ver con reflection. Digo, porque no ha puesto un tono un poquito menos. Y por eso capaz al principio es medio confuso, pero una vez que le agarrás la mano sale con frito. Entonces básicamente lo que tengo que agarrar es decir, bueno, como yo las funciones que quiero ejecutar están en la clase que se llama pantalla principal, tengo que decirle acá o tengo que guardar acá la clase de pantalla principal. Y para guardar la clase de pantalla principal lo tengo que hacer llamando el objeto que tengo acá. ¿Dónde está? Acá, que le puse app, que es de tipo pantalla principal. Y lo voy a llamar a este método que se llama getClass, ¿sí? Entonces es como que, bueno, agarro el objeto, extraigo la clase y la guardo acá. Con este atributo, ahora voy a poder hacer otras cosas. Una vez que yo tengo la clase y que este atributo tiene guardado las estructuras de mi clase pantalla principal. Y lo que voy a poder hacer, lo que me interesa hacer a mí, es... Clase punto. Get method. Claro, como hacer funciones a partir de los nombres que tiene. Sí, menos mal que me hice machete porque yo me estoy olvidando. Porque tengo que crear también un coso que se llama método. Sí, está bien, perfecto. literalmente tiene un array con todos los métodos y vos no puedes acceder. Ahora tengo que crear una clase de tipo método, que se llame método, que es el método que yo voy a querer ejecutar. Estas dos cosas las necesito, ¿por qué? Porque yo quiero ejecutar un método, y entonces con método, de alguna manera le digo, quiero ejecutar este método. Pero por otro lado, le tengo que decir, bueno, ¿en qué clase está este método que querés ejecutar? ¿Sí? Porque yo puedo tener muchas clases que tengan un método que se llame de la misma manera, pero sin embargo son métodos que corresponden a clases diferentes y pueden hacer diferentes cosas incluso, ¿sí? O
O sea, desde app no se puede acceder directo. App.método y solo guardas. App.método no se puede hacer directo. Entonces, básicamente lo vamos a hacer como una manera manual. Ponele que quiero ejecutar el método iniciar juego. No sé por qué viene por acá. Ahí está. Iniciar juego. Perdón, esto no es así. Estoy haciendo cualquier cosa. Estoy pasando en string. Tengo que poner new method. Si no me equivoco. Machete. Ok. No tengo que hacer nada de esto. Tengo que agarrar a la clase y poner clase.getMethod. ¿No te dan todos los métodos de la clase? No, tengo que yo poner el método que quiero. Y si tiene parámetros, se lo pasaré por acá. Si el método además tiene parámetros, ¿no? Se pone el método como string y además los parámetros del método que está queriendo recuperar. Sí. Entonces, vamos de nuevo. Yo agarro el objeto pantalla principal. Extraigo la clase y lo guardo en ese atributo de tipo class. Ahora que ese atributo de tipo class tiene todos los datos de mi clase, digo, bueno, de esta clase saca el método que se llama iniciar juego. Y guardarlo en el atributo método. Método le puse, ¿no? Finalmente, sí. Creo que sea mejor si le ponen a la clase, le ponen clase A por el estilo que sea un poco más distinto. Porque si no, Para mí está bien. Y con esto, que es método.invoke, que me pide que le pase por parámetro el objeto del cual quiero que ejecute la función iniciar juego, va a hacer que vaya a ese objeto, ¿sí? Y llame a iniciar juego. ¿Cuál es el objeto del cual yo quiero ejecutar esta función? Sí, ¿y el objeto? ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Lo voy a repetir porque ni yo me lo acuerdo exactamente, me tengo que fijar en el machete que me dice. Me creo un atributo de tipo class. Agarro el objeto y extraigo la clase y lo guardo ahí. Una vez que tengo eso, le digo, de acá quiero que extraigas el método de iniciar juego, porque lo voy a querer ejecutar. Y una vez que lo extraigo y lo guardo en un atributo de tipo método, llamo a esta función que se llama invoke y digo ejecutame este método. Pero le tengo que pasar el objeto. ¿Por qué? Porque está bien, yo no voy a crear más de un objeto de pantalla principal. Pero yo capaz quisiera ejecutar métodos de Pokémones. Y puedo tener muchos Pokémones. Puedo tener a Charmander, Pikachu y un montón creados. Entonces si yo llamo al atacar, al método atacar, te va a preguntar, ok, la clase de Pokémon tiene el método atacar. Pero ¿quién querés? ¿Qué objeto querés que ejecute el método atacar? Pikachu, Charmander, ¿está? Entonces por eso me pide que le pase el objeto al final. Bueno. Te dejo la llave. Dale. ¿Sí? Puedo, el truquito este para... Puedo poner muchos exception así con este O y no tener que hacer muchos catch. Esto me lo va a pedir sí o sí, si no me tira error. Entonces, nada, queda a ver si esto funca, ¿no? Básicamente, por ahora no importa qué carajo le pase acá en opción, pero sí lo que tendría que hacer es ejecutar el método iniciar juego del objeto que creé de pantalla principal. Y lo ejecuta. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tengo todo esto armado y hermoso,
¿Cómo hago para que esto sea dinámico y que me ejecute la función, la función según la opción que haya elegido? Menú.values. En realidad en este puedo poner values directamente sin omitiendo el menú. Podría ser dis.value. No, porque esto es estático. Y en un ambiente estático no puedes poner this. Values, ¿qué más? Subopción. Bien, que no lo hicimos. Get método sería. Get método, get nombre de método, no sé, como quieran, les pueden poner. Get método. Entonces, si ahora probamos esto, si pongo 1 inicia el juego, si pongo 2 me ejecuta la función para ver opciones, si pongo 3 sale. ¿Está? Entonces ahora sí tiene más sentido esto, porque ya es mucho más dinámico. Y si bien yo tengo código acá, en donde voy a tener que poner cada opción que voy a tener, y en el print lo podría hacer más fácil, ponele, ya no tengo más ningún switch, donde pregunte, si eligió la opción 1, que me vaya a ejecutar esto, si eligió la opción 2, que vaya a ejecutar esto. Y podría tener un menú bastante largo, ¿sí? Entonces, con esto, de alguna manera, dinamizo todo esto del menú. ¿Eso es lo que se llama reflexión? Sí. Reflection es esta partecita de acá, que sirve para acceder a clases y extraer métodos y ejecutar métodos e incluso crear objetos que vamos a ver ahora. Porque ahora viene la otra parte divertida. Tengo una pregunta. Sí. ¿No se podría directamente poner el método, no se lo podría inicializar ya en el consultor de menú? Tipo, en vez de pasarlo por el coso, buscarlo y pasarle los datos, ya se lo inicializa ahí. Y acá ya estamos. O no sé. Método igual a clase, Claro. mover método, This method, claro. ¿Esto? Claro, o sea, todo eso directamente en el... Digo, para saber, ya no es que... Sí, lo que pasa es que este app lo vas a tener vacío, o no sabes. Claro, ¿no? Entonces no siempre te va a funcionar. Depende de cómo esté el código. Depende si le hayan pasado app o no, y si no, lo vas a romper. En cambio, de esta manera no se te va a romper. Sí, se te va a romper, tiene los cartos. Se te va a romper, pero te va a atrapar la excepción. Si este app no tuviera nada. Sí, se podría hacer. Bueno. Entonces vamos a hacer que si aprieto iniciar juego, me va a elegir un jugador, ¿no? Gracias a Dios que esto está grabado. Sí. Entonces, vamos a poner personaje. Esto va a ser abstracto. Y a partir de acá sabemos que teníamos mago. Y esto heredad de personaje. Elfo. Y esto heredad de personaje. ¿Cómo? Y después viene otro tema que se llama interfaces, que es más difícil, mucho más difícil de entender que esto. Divertido. Sí. Sí, pero no, hay otro tema que... Bueno, entonces, a ver, acá teníamos, vamos a hacerla simple. Nombre. Y después podríamos pasarle todos los valores de cada uno, pero en principio quiero apurar, digamos. ¿Sí? Entonces, más o menos tenemos algo así.
Listo. Entonces nosotros teníamos en la prueba que elegir un jugador, un personaje, digo, y ese personaje se asignaba al jugador, bueno, ¿no? Acá, como quiero explicar el tema de Reflection, no me va a interesar tanto crear como el usuario. Así que directamente vamos a decir que, bueno, elijo un personaje, entonces lo voy a definir, personaje. Y bueno, nosotros básicamente mostramos un menú donde decía elija el personaje, 1, 2, 3, tenés estos 3 personajes. Si eligió 1, hacíamos New Elfo, si eligió 2, New Mago, si eligió 3, New Guerrero, algo así, lo guardamos en personaje y a partir de ahí lo podíamos usar para iniciar la pelea, todo. Entonces, si yo, vamos a hacer de cuenta, ¿no? Para seguir un hilo. Si yo pongo iniciar juego, ¿sí? Bienvenido al juego. Elección personaje. Y vamos a hacer la elección del personaje. Entonces acá me voy a hacer un menú que se llame menú personaje. Y acá básicamente tenemos mago. Guerrero. Elfo. Lo mismo, tenemos que crear el constructor. Y una vez que tenemos creado todo esto, entonces en pantalla principal vamos a poner menú, personaje. Vamos a hacer for, perdón. Elija un personaje. Chicos, en la próxima prueba el que me ponga eliga un personaje lo desapruebo directamente y no se recibe, ¿está? ¿Ok? Elija un personaje. ¿Qué cosa? No, el enumerador tiene cada uno de los personajes. Sí. Menú personaje, punto values. No me hagas eso. Punto length. Y acá tenemos lo de siempre, y más 1. Menú personaje, values. Subí, punto get opción. Entonces hasta ahora, si yo ejecuto esto, iniciar juego, bienvenido al juego, y me muestra los 3 personajes que puedo elegir. Ahora, vamos a de nuevo mostrar lo que hacíamos siempre. Nosotros hacíamos in opc igual útiles, ingresar entero, de 1 a menú personaje. Me confundí, sería menú personajes. ¿Sí? Después lo cambio. Eso también le marco mucho. Si ustedes hacen una clase, la clase seguramente representa un personaje, un ítem, un algo. Entonces no me ponga personajes en la clase porque representa un solo personaje. Ahora, si yo tengo un array declarado y en el array guardo ítems, sí se va a llamar ítems en plural y no ítem, porque no representa un ítem, representa muchos ítems, ¿sí? Entonces esas cosas que son tontas no son tan tontas, ¿sí? Y yo ya las marqué y acuérdense que
la prueba que viene va con más rigor el tema. Es que practicamos para buscar todo lo más. Bueno, sí, me imagino. Porque lo ofuscan muy bien. Habilidad absoluta. Bien, menú personaje, punto values, punto length. Entonces, bueno, según lo que elegían, hacíamos sí, opción igual a 1, entonces personaje igual new, no me acuerdo cuál era el primero, new mago. Y si era 2, poníamos new personaje ya. Ok, no sé por qué se me había puesto este estático y me arrastró a que todos sean estáticos, ¿sí? No quiero que sean estáticos, ¿para qué quiero que sean estáticos si es un objeto de creo? Bueno, entonces personaje new mago, y si no, personaje new guerrero, y si no, personaje new elfo y así. No, pero ¿dónde le pasa opción a eso? ¿A dónde le paso opción? ¿En dónde? O sea, porque... Acá lo único que hago es de menú personajes, que es esto, que lo voy a poner bien. Traigo cada ítem y muestro el string que tiene asociado, que es como la opción para que me muestre el menú. Lo único que estoy haciendo con el menú es eso, y después hago lo de siempre. Declaro un OPC, hago que ingrese un entero de 1 a 3, y después digo, bueno, si eligió 1, crea mago, si no guerrero y si no elfo, ¿no? Imagínate que me hago el del Pokémon, el más básico, ¿no? El Pokémon Blue, ponele. Y imagínate que por algún motivo digo, bueno, si este chabón pone este cheat, puede elegir cualquiera de los 150 Pokémon. Tengo que hacer 150 el shift. ¿Sí? Según lo que elige. Y si te vas a los otros que tienen no sé cuántos Pokémon, peor. Entonces, no está tan bueno que tengamos que hacer switch o if por cada personaje que yo tenga que crear. O por cada objeto, ¿no? Incluso me puede pasar con ítems o con otras cosas. Entonces vamos a buscar la manera de que esto sea dinámico, tal como hicimos con las funciones. ¿Sí? Vamos a ver si sale, porque me tiene que no fallar la memoria. Entonces voy a hacer lo mismo, menú, personajes, y voy a poner crear personaje. O puedo poner algo como obtener personaje. Vamos a poner esto. Entonces yo voy a agarrar personaje y voy a guardar lo que me devuelva esta función obtener personaje. Esto lo voy a poner estático. Perdón. Entonces, algo que yo les mostré, o no sé si se los mostré a ustedes, no sé si llamo con el tiempo, pero yo si quería podía hacer como algo así. New mago, new guerrero, new elfo. Y entonces acá en el constructor le digo que esto recibe un personaje por parámetro y acá declaro un personaje, hago get personaje y listo, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas que vimos que traía esto? Sí. Un problema es que si tengo 2000 personajes de entrada los voy a tener todos creados y todos encargados en memoria. Y el tema es que cada personaje tiene mucho código, muchas variables, mucha funcionalidad, funciones, qué sé yo, me revienta la máquina, ¿sí? No es viable, no es óptimo.
El otro problema que tengo es que si yo acá pongo return y personaje, poner que tengo un atributo que se llama personaje, me va a sacar este objeto de acá y me lo va a guardar en personaje, y si después la máquina tiene otro personaje y elige el mismo, ¿qué pasaba? Compartían en el mismo espacio de memoria porque le estoy pasando la misma referencia, no es que le estoy pasando un nuevo objeto guerrero. Le estoy pasando el mismo que ya está creado y asociado en ese elemento del enum. Entonces si uno le baja la vida, al otro le baja la vida. Si uno le baja la magia, al otro le baja la magia. Entonces esto no me rinde hacerlo, ¿sí? No solo porque es poco óptimo, sino tampoco porque no me funcionaría. Entonces la idea es que podamos crear de forma dinámica un personaje, ¿sí? Y esto tiene que ser parecido, muy parecido a lo que hicimos recién con las funciones. En este caso, justo el nombre de las opciones me coincide con el nombre de las clases, pero si yo tuviera uno que se llama Super Elfo, es como que yo la opción se la voy a querer mostrar con un espacio y ahí no me va a coincidir con el nombre de la clase. O a veces me pasa que la clase se llama Fuerza Implacable y yo para abreviar a la clase le pongo Fuerza, ¿sí? Entonces acá en realidad lo conveniente, aunque parezca absurdo, es que le pasemos la clase, aunque en este caso se llamen igual, porque pueden haber casos donde no se llame igual la clase de lo que quiero mostrar en ese menú. Entonces deberíamos tener algo así como nombre de la clase. Ponemos acá, hacemos el get y ahora vamos de nuevo. A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo primero que hicimos cuando hicimos eso de la función dinámica? Crear una clase. Muy bien, crear una clase. Class. ¿Le voy a poner clase de vuelta, profe? ¿Eh? ¿Le voy a poner clase de vuelta? Sí. Déjame pensar, clase igual. Acá no es tan igual porque acá no tengo un objeto creado y no tengo que sacar ningún método de ese objeto creado. Entonces, machete. Bien. Entonces lo que tengo que hacer es esto. Esperen que encuentre acá. Tengo que crear un atributo de tipo class y tengo que poner esta función que se llama forName, que también la saco de esa clase que se llama class, que debe ser estática, porque puedo llamar a class sin necesidad de instanciarlo previamente. Entonces acá le pongo el nombre de la clase, y seguro que lo que voy a hacer ahora no me va a funcionar, ya sé por qué, pero bueno, por la duda quiero ver que me falle. Entonces voy a decir, no sé, a ver, guerrero. Me quiero un guerrero. Para ver si funciona, ¿no? Y después tengo que hacer algo como clase.new instance. Sí, igual no era. Después la versión 9 de Java le agregaron algo re flashero que era get constructor. Esto va a dar como re memoria. Get declare constructor. ¿Qué está pasando? New instance. Sí. Déjame que chequeo si está bien. Sí, perfecto. Entonces lo que estaría haciendo acá es decirle, bueno, la clase va a ser guerrero.
Entonces buscá en mi estructura de proyecto la clase guerrero. Y luego, una vez que la encontrás y lo guardás en este atributo de tipo class, generame una nueva instancia, o sea, creame el objeto. ¿Sí? Esto del medio es, no sé, es algo nuevo que agregaron. Y si no lo pones no te funciona. Antes era mejor porque ponía clase.newInstance y funcionaba y tenía más sentido porque era, bueno, tengo la clase, creamos el objeto. Pero ahora me lo tacha, ¿ven? Y si pongo acá me dice, a partir de la versión 9 de Java esto quedó obsoleto. Entonces le tenés que agregar esto. ¿Para qué es el nuevo? Eso no es para que lo hagan adentro del constructor de... ¿Y si suprime? Sí, eso es porque es para que ejecute el constructor, no sé. Tendrá que ver con algo el funcionamiento de ellos. En fin. Entonces, esto que me devuelve una nueva instancia de esta clase, la vamos a guardar en personaje, ponele. Y acá me tira un error, porque el error me dice, yo te estoy trayendo una nueva instancia de algo que vos me pasaste por string, pero yo no tengo la más pálida idea de si esa clase que te estoy devolviendo es de tipo personaje. Ni idea. No debería saber. No. Es imposible que lo sepa, pues se lo paso en string. Entonces el error, sí, le puedo pasar cualquier banana ahí. Es más, ahora me va a tirar error, esto no me va a funcionar, pero bueno, no importa. Entonces lo que me dice, bueno, castealo a personaje, ¿sí? Entonces yo te devuelvo una instancia de la clase que vos me decís, pero hace un cast a esa clase. Pero perfecto. Sí. Aunque no lo creas, esta herramienta es la más poderosa que tiene Java y está zarpada. Y si alguno del día de mañana labura con Spring Boot, que Java, Spring Boot está hecho todo con Reflection. No sé exactamente qué está haciendo eso. Esto de acá está agarrando la clase guerrero, que yo le dije por string que se llama guerrero. O sea, acá yo le puedo poner cualquier pelotudez, le puedo poner cualquier pavada, ¿sí? Y digo, confía en mí que eso es una clase, vos creala. Está... El tema es ese, que nosotros le estamos pasando algo por string diciéndole, mirá, esto es una clase. El tema es que Java, la máquina virtual, hasta que no ejecute ese código y no llegue a esa línea, no va a tener idea si esa clase es algo de verdad, algo de mentira, la puede crear, le surge un error en el medio. ¿Sí? Entonces, yo agarro y digo, bueno, buscame esa clase. Y una vez que la tengas, creamos una nueva instancia de esa clase. Pero esta clase, de alguna manera, es de tipo class. Porque está definido en un atributo de tipo class. No es de tipo personaje. Para Java. Nosotros sabemos que Guerrero sí es de tipo personaje, ¿no? Pero Java no lo sabe, no tiene manera de saberlo. ¿Sí? A ver si me dice, bueno, espera que ponemos esto. Ves que fíjate, es más, una de las excepciones me lo está diciendo claro. Class not found exception. No se encontró la clase que vos me estás diciendo. ¿Sí? Y el new instance, a ver si me dice. Bueno, me explica, pero no me dice qué tipo. Bueno, no importa, en fin. Me devuelve un objeto de la clase que yo le estoy pasando, pero como el tipo del objeto, o sea que eso es de tipo personaje, lo vas a ver en el momento que lo ejecute Java. Antes no lo puedes saber porque yo no le estoy pasando un string acá. No estoy pasando una clase en sí. Le digo, cuando vos ejecutes esto, fíjate si existe la clase guerrero, que
es un string ahora, no es nada para Java. Y si existe, la guardás en clase y una vez que sí, me genera la instancia, el objeto. Pero en el momento que yo estoy escribiendo, Java no tiene idea que eso de tipo personaje. Porque hasta que no ejecute y llegue hasta esa línea no lo vas a ver. O sea que mi clase lo que está guardando es una clase que se llama guerrero. Sí. Sí. Va a ser la clase guerrero porque la va a buscar en mi estructura del proyecto y cuando la encuentre la va a guardar ahí, pero eso va a pasar cuando se ejecute. Cuando yo programo no lo vas a ver nunca Java. Entonces, como no lo vas a ver nunca, yo digo, bueno, creame una nueva instancia y guardámelo en este atributo de tipo personaje. Entonces, te tira un error porque te dice, y yo no sé de qué tipo es eso. ¿Por qué te lo voy a guardar en algo de tipo personaje si me pasaste un string y qué sé yo que te voy a generar ahí? Entonces, lo que te está diciendo es básicamente hacerle un casting al tipo al que vas a guardar, o sea, personaje, y cuando yo te genere el objeto, vos haces un casting a personaje y se va a guardar correctamente pase lo que pase. Siempre y cuando exista la clase. ¿Sí? Y se puede hacer un casting también. Bueno, en fin. ¿Por qué hay una excepción de seguridad? ¿Qué puede llegar a llamar? No sé, puede pasar muchas cosas. ¿Qué tan potente es Reflect Proper? No, es demasiado potente. Bien, entonces, con Reflection, a ver, con Reflection, si alguno está muy al pedo, me puedo meter en clases que son privadas. Si hay clases como las de Java que yo no tengo acceso al código y no las puedo ver, podría con Reflection empezar a investigar y sacar, a ver, saca este método, saca el otro. Y puedo empezar a extraer información y eso es medio hacker, ¿no? Bueno, entonces, esto... Entonces, ¿qué sentido tendría ¿Qué sentido tendría la seguridad de las clases? Ponerla privada o pública. Que no podés extraer todo el código exacto, o sea, interno de las funciones, por ejemplo. Pero podés hacer cosas que tienen que ver con análisis de estructura de proyecto y demás. Pero bueno, ahí ya no estamos yendo al pasto. En definitiva, no, voy a repetir lo que dije hace un rato. Nos queda después un tema que se llama interfaces. Esto es una pavada, lo de interfaces. Entonces, esto lo que tiene es como que es muy engorroso el tema de que tenés que crear una clase de tipo clase y tirar esto acá y después con esto crear el objeto y convertirlo. Pero una vez que lo haces y lo entendés, básicamente cómo se hace es siempre el mismo código, no varía nada, ¿sí? Clase guarda la clase que vos le decís por acá, por parámetro, la clase que vos quieras. Entonces, personajes que Vos le ponés Pokémon y te va a buscar la clase Pokémon. Obviamente en este proyecto no existe, entonces no me la va a encontrar. Esto va a ir a buscar la clase Guerrero. Cuando la encuentra la guarda en esta variable y con esta variable crea un objeto de guerrero y lo guarda en esta variable de personaje. Entonces va a retornar el nuevo objeto de guerrero que yo creé ahí. ¿Y por qué no puedo hacer directamente guerrero punto? No, voy a crear un nuevo guerrero sin todo eso. personaje igual y guerrero. Porque la idea es que esto lo vamos a hacer dinámico. O sea que ahí no va a haber un string, va a haber... Si no, esto lo tendrías que repetir tantas veces como personajes tengas. Y la idea es que no repitamos. Ahora es para probar si funciona. Vamos de nuevo, esto no va a funcionar. Vamos a probar. ¿Para qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo haría que funcione? Pero pará. Quiero probar si en una de esas casualidades que a veces pasa funciona. Sé que no va a funcionar, pero en una de esas me sorprende y funcione. Oh, wow, qué potencia la he dejado. Entonces, a ver. Llegamos acá, elijo un personaje, llamo a la función obtener personaje, hace toda esa porquería que hicimos recién y me debería retornar un guerrero. No importa lo que elegí, ahora me va a retornar un guerrero, ¿no? Entonces, iniciar juego, elijo cualquier cosa y me te da. ¿Sí? Entonces, no me diga funcionar, yo lo dije. Básicamente,
básicamente la clase existe, pero vos le tenés que indicar en qué ruta la tiene que ir a buscar, ¿sí? Y entonces lo que nos falta acá es el paquete, y esto está dentro de algo que se llama personajes, ¿sí? Se pone con puntos, se separa con puntos todo lo que son paquetes. Entonces, si yo le pongo el nombre del paquete, ¿ven? No me tiró error, ¿por qué? Porque lo creó. Es más, vamos a ver, a corroborar que lo haya creado, y vamos a agarrar y poner personaje.getNombre, ¿sí? Para ver que haya creado un guerrero ahí. ¿Sí? Creó el guerrero, genial. Entonces, menú personaje. ¿Cómo hago para que esto sea dinámico? Esto se lo voy a dejar así. Esto lo podría dejar una variable igual, pero bueno. ¿Qué? Clase personaje. Sí, pero... No, pero uno sí tiene que ver. Muy bien, le tengo que pasar la opción, o sea que elegí. ¿Qué personaje elegí? Values, dijeron. Su opción. ¿Qué nombre clase? ¿No? Entonces, acá le vamos a pasar la opción elegida. Le vamos a restar 1 para que coincida con el array. Y en teoría esto debería funcionar. Iniciar juego, me creo un mago. Iniciar juego, me creo un elfo, ¿sí? Entonces básicamente, acá va a pasar dos cosas. En el menú, por ejemplo, a ver, no, este no. En este menú, para agregar opciones, tengo que agregar elementos y fin. ¿Sí? Para agregar personajes solo agrega más elementos. Exactamente, y para agregar personajes agrego de nuevo más elementos. O sea, vamos a hacer, salgamos 5 minutos más tarde al recreo, hacemos esto y vamos tranquilos al recreo. Sí, no diramos. Ponemos, además para que tenga más sentido que le pase dos parámetros, uno que sea el nombre de la opción y otro. Vamos a ponerle que está Goku Super Saiyajin. No sé cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? Así se escribe. Cuando vemos a recreo, ¿puedo explicar lo que pasó recién con lo de la opción para que elija mago, guerrero o eso? Sí. Bien. Ponele que creo este. Esto es clase hija de... ¿Dónde carajo crees? Clase hija de personaje. Entonces el nombre de esto va a ser Goku Super Saiyajin 10. Entonces yo ahora voy a agregar. Acá ya tiene más sentido porque a Little le voy a poner Goku. Nos vemos en Disney, no le voy a poner todo eso. Ahora, para mostrar, bueno, ahí sí lo voy a tener que hacer, pero ahora como yo sé que tengo uno, pongo así. Para mostrar la opción del menú voy a mostrar eso. Pero la clase se llama... Así, creo. ¿Sí? Entonces, lo agregué, o sea, obviamente creé la clase del personaje, todo, pero lo único que hice fue agregarlo acá. Nada más, no toco más una línea de código, no voy a principal, a pantalla principal, nada. Ejecuto y ya me aparece ahí. ¿Sí? Entonces, si lo selecciono me crea el objeto. ¿Está? Entonces lo que tiene ahora, sí. Dame 2 segunditos, ya salimos. ¿Sí? Entonces, dale chicos, así salimos. Entonces, ahora con esto que hicimos, lo que voy a poder hacer es, obviamente, creando la subclase de personaje en este caso y agregando
en el enum las opciones que yo quiera, sin tocar ningún código de principal y de ningún otro lugar, ya me va a aparecer en el menú, ya lo puedo elegir, se va a crear el objeto, y si tengo diseñado toda la parte de ataque, ya eso va a atacar, va a funcionar, todo. ¿Está? ¿Cómo va? ¿Vos ya te vas? Yo ya me voy. Yo cierro, no te agarramos. Dale. Bueno, chao. Profe, no sabía guardar la grabación. Entonces, no importa lo que hice todo este ejercicio, lo vamos a ir viendo a poco. Además dice muchas cosas. ¿Cuántas páginas tiene? 8 páginas tiene el ejercicio. Sí, está súper divertido, pero bueno, es básicamente algo que tienen para implementar todo lo de la materia. Porque, por ejemplo, acá te dice que vos elegís un personaje, que es una mascota virtual, y el nombre lo podés elegir vos o puede ser generado al azar. Una mascota la cual será elegida al azar. Dinero el cual servirá para comprar objetos, inventario, bla bla bla. En fin, lo que sabemos es que tenemos un jugador, que el jugador va a tener un nombre, una mascota, dinero, inventario. El inventario ahora no nos interesa. Y vamos a tener una mascota virtual en donde supuestamente según esto se genera al azar, pero ahora vamos a hacer que la pueda elegir. Y después de última lo modificamos para que la elija al azar. Donde va a tener un nombre y estos estados son energía, felicidad, hambre, suciedad y tipos. ¿Sí? Agua, fuego, tierra. Esto no importa por ahora. Y bueno, nada, estas mascotas puedes elegir alguna de estas tres. ¿Sí? Me gusta usar el Photoshop, ¿vieron? Entonces, Es su pasión. sí. Entonces, una vez que vos elijas esta mascota, tendrás una introducción a todo el juego que te la da ese chabón que está por ahí arriba. Y vas a tener muchas opciones para jugar, comer, ir a la tienda, bañar al bicho, ir al inventario, ver las estadísticas, dormir. ¿Sí? Con eso vas a tener todo el juego y cada opción que hay ahí se despliega como en un montón de cosas. Lo que nos interesa ahora es básicamente crear la base del juego y tratar de meter lo que vimos entre ayer y hoy, que es todo esto de los enum. Entonces, básicamente yo me voy a crear un paquete que lo llamamos principal, no sé. Los paquetes eran todos en minúsculas. Vamos a tirar la clase principal del juego acá. Y ya de antemano, me voy a crear algo que se llama pantalla juego. Ponele. Y ya que está, además lo asemejo más a todo lo que es LibGDX, ¿no? Entonces, en el main lo voy a declarar static pantalla juego pantalla, no sé. Voy a crear el objeto pantalla después cuando vemos interfaces podríamos hacer que esto implemente una interfaz que se llame pantalla. Ustedes seguramente cuando usaron screens en LibGDX acá pusieron algo que decía implement screen, ¿no? Eso es una interfaz que está implementando esa clase y nosotros lo podríamos hacer cuando veamos interfaces también. Entonces esta pantalla juego puede tener un constructor o no, por ahora no le voy a poner ningún constructor, pero sí voy a poner lo mismo que puse recién, que es una función ejecutar, ¿sí? Donde una vez que tenga esta función, iniciar el juego y mostrar todas las cosas, ¿no? Entonces, bienvenidos al juego de las mascotas virtuales. Y ahora ingrese su nombre, ¿sí? Entonces básicamente agarramos la clase útiles. Vamos a tirar la clase útiles por acá. Bien. Hacemos string nombre igual útiles s.nextLine. Ahí estamos.
Entonces, ¿qué clases me faltan? Mascota, ¿Y qué otra más antes de mascota? personaje, Jugador. Bien, jugador. Entonces vamos a poner, no sé, personajes al nombre del paquete. Pues yo voy a tener jugador, pero después van a ver que en el ejercicio dice que hay otro chabón, que es, no sé, el profesor Fring, creo que es el que me da la bienvenida al juego y tengo un par de diálogos con ese chabón. Así que vamos a poner personaje. Vamos a hacer que sea abstracta para que no puedan crear un objeto de esta clase. Y vamos a crear la clase jugador, que va a ser clase hija de personaje. Muy bien. Entonces, básicamente, personaje lo que tendrá es un nombre. Este nombre, entienden, ¿no? Que por seguridad, bueno, acá si quiero puedo poner protected, pero por seguridad me conviene hacer esto. Entonces el nombre lo ingreso cuando creo el objeto y después nunca más. ¿Sí? Una vez que tenés tu nombre, listo. Bueno. Hacemos un getNombre y en jugador haremos el constructor donde string nombre, ¿sí? Y ponemos super y el nombre que eligió el usuario. Y después puedo dejar preparado el terreno. Ahora no lo voy a hacer porque no nos va a dar el tiempo, creo. Pero puedo dejar el terreno y puedo hacer como otro constructor, que por ahora le voy a dejar algo así, vacío. Y voy a hacer una cosa, voy a mostrarle en un menú elegir nombre o no elegir nombre. Entonces si elijo nombre, me voy a hacer que ejecute este constructor y que le pase el nombre a la variable que le puse yo. Y si no elijo el nombre, voy a hacer que entre por este otro constructor y me elija un nombre al azar. ¿Sí? Igual no sé si me conviene hacer eso. Bueno, sí, tendré que poner un if. Chao. Bien. Entonces, una vez que tengo eso, por acá voy a tener private. Esto era de tipo personaje y era el jugador. Y acá teníamos jugador igual new personaje y el nombre que acabamos de ingresar. No, personaje no era, era jugador. Ahí está. Bien. Ahora, me falta algo, un jugador que es muy parecido a todo lo que veníamos haciendo. El jugador, ¿qué va a tener? Va a tener dinero, pero va a tener algo más. No. Es un juego de mascotas virtuales. Ah, una mascota, una mascota. Bien. Entonces va a tener una mascota y bueno, como voy a tener que poner una propiedad de mascota, vamos a crear un paquete que sea mascotas. Mascota. Esto va a ser abstracto. Y bueno, vamos a diseñarlo, porque si no, no voy a hacer nada. Tenía nombre, energía, felicidad, hambre, suciedad. Entonces tiene nombre, energía, felicidad, hambre, suciedad y tipo. El tipo lo vamos a poner después. Lo vamos a poner ahora. ¿Qué me conviene hacer para asignarle un tipo? Bien, me conviene hacer un enum. Entonces, acá tengo dos opciones. O los enum los pongo en los paquetes en donde los voy a usar. O sea, puedo poner el enum en el paquete de mascotas. ¿En dónde carajo creé esto? Me parece que me fui a otro proyecto. Sí, mira. Bueno, lo bueno de esto es que puedo hacer así. Y chao. Ya está mi proyecto. Bien. Lo puedo crear el enum acá en el paquete mascota, o si no me puedo crear un paquete que llame enumeradores. ¿Sí? Vamos a tirarlo por acá. Entonces, mascotas. Y básicamente ponemos. Esto se llamaba. No, tipo, no era mascota. Igual esto lo voy a necesitar, este enum, así que joya. Sí. Tipos. Y básicamente los tipos que tengo de fuego, agua, tierra, ¿sí?
Después vemos si necesito asociarle algo, por ahora no. Seguramente después sí. No podés bañar al de fuego, ¿no? ¿Cómo? No podés bañar al de fuego porque se muere. Sí lo podés bañar, pero es menos efectivo, algo por el estilo tenía. Bien, y en el enum de mascota va a tener las 3 posibles mascotas que pueden tener, que es esto. Y ya directamente le ponemos el nombre y la clase, que va a ser la misma. ¿Sí? Es que no... Sí, pero no sé, si lo querés mostrar en el menú lo puedes poner. Si no, no hace falta. Ahí está. Entonces, bueno, listo. Tenemos que crear los constructores. Sí. Bien, entonces, get nombre clase, get nombre opción. Y dejamos la creación para otro momento. O sea, para hoy, pero vamos primero a encarar el tema del menú. ¿Cuál es el primer menú que necesitamos acá? Ingrese su nombre. Sí, vamos a necesitar el ingreso de una mascota, ¿no? Pero lo que dijimos que vamos a tener que dar las mascotas. Entonces vamos a tener mascotas, ya está. Kibo. Y creo que... Qué raro que no metí error, ¿no? Ah. Acá nada más va a ingresar nombre. ¿Ahí es el get nombre? Después me toca hacer todos los demás getters, ¿no? No le voy a pasar nada por parámetro de esto, porque inicialmente van a iniciar con las mejores condiciones, exactamente. ¿Sí? Entonces, se lo pongo así por defecto y no hace falta que cuando llame a este constructor le pase algo. Imagínate que vos me decís, bueno, ¿y si podría ser que a mí se me canta en alguno cambiarle estas cosas al momento de crear la mascota? ¿Qué harían? Y que se lo pase por el... Por acá, ¿no? Pero yo lo quiero mantener porque algunas mascotas quiero... Otro constructor. Bien, tendrías que hacer otro constructor, pasarle los otros parámetros, ponerle todos los dis y asignarle todos los valores. Y tener 2 constructores, entonces... Si se te canta, no le pasás ningún valor de energía, felicidad, hambre y te quedan así por defecto. Y si vos quisieras inicialmente ponerlo en otras condiciones porque dijiste, bueno, a ver, dificultad de juego difícil. Y ya arrancás con el 25% de energía, ¿viste? Ya está hardcore el tema. Entonces ahí pones 2 constructores y si elige la dificultad difícil, le iniciás todos esos valores en menos, ¿no? Sí. Y si yo agarro ahí en Kibo y le pongo super punto tanto y se lo cambio ahí. Sí, también podría ser, pero acá es como que vas a tener que preguntar todo el tiempo qué dificultad eligió para hacer eso. ¿Cómo? Si vos quisieras ponerle esta mascota, decís va a iniciar. No, no te rinde poner acá, te rinde poner en el principal. Porque incluso podés flashear con poner 10 mascotas y a cada uno poner los valores random que se te cante. ¿Sí? Obviamente podrías hacerlo poniendo mascota que creaste, punto set suciedad y así uno por uno. ¿Sí? Pero otra opción también buena, y si esto depende de cuánto lo uses. Si lo usas mucho, otra opción buena es hacer un constructor que te permita ingresar todo eso de entrada, entonces ya va a ser todo más legible, más corto el código. Te va a ser más cómodo para vos ingresar esos valores iniciales y demás. ¿Sí? Entonces, por eso
Esto creo que ayer se los dije. A partir de acá hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchos caminos, ¿sí? Y no es que hay uno que está bien. Sí, hay no, bueno. Se pueden elegir muchos de esos caminos y ya empezamos a hablar de temas que tienen que ver con diseño, ¿sí? Y entonces no es que uno está mejor que el otro, sino que te va a condicionar de cómo va a ser todo el diseño general de tu programa. ¿Hay alguna forma de saber cuál es el diseño que más me conviene? O algo así? Y podrías leerte un par de libros de patrones de diseño, ¿sí? No, es que no lo dije. Estos pibes. No lo dije despectivamente. Todo eso que es diseño, posta que si vas a la facultad tenés una materia que se llama patrones de diseño y hay libros que hablan específicamente de patrones de diseño. O sea que te va a salir un libro de programación donde no vas a ver nada de programación, vas a ver puro diseño. Y tiene que ver con cómo armas los constructores, si usás polimorfismo para hacer diferentes constructores con diferentes parámetros. Eso se llama sobrecargar métodos, ¿sí? Se llama sobrecarga de métodos. Si sobreescribís métodos, si usás herencia así, asá, si usás interfaces. Tenés un millón de diseños más. Si a alguno le toca ir a trabajar a la empresa despegar.com, porque hay siempre muchos egresados terminan ahí, lo primero que te empiezan a hacer es pasar documentos de patrones de diseño y te hacen estudiar los patrones de diseño que usan ellos. Es toda una ciencia eso, por eso dije, ¿qué forma tenés de saber cuál es el diseño más conveniente para vos? Tenés que leerte un libro de patrones de diseño. Es muy complejo el tema. ¿Por qué despegar? Porque yo sé que en Despegar te pasan los documentos de patrones de diseño que usan ellos, que en otras empresas no hacen eso. ¿Sí? O sea, bueno, en fin. Listo, tengo que crear las mascotas. Entonces ahora lo que tenía que hacer es decirle que el jugador va a tener una mascota. Entonces, private, mascota. Esta mascota voy a hacer que ingrese por acá y se la asigno a la variable de clase. Listo. Bueno. Entonces voy a hacer lo mismo que acá. Mascota, mascota, mascota. Todo lindo esto, pero me va a tirar error después cuando lo implementemos lo hago. Bien. Entonces esto hasta que yo no tenga una mascota no podría crear el jugador, ¿sí? Así que listo, ingresé el nombre, vamos a hacer que podamos ingresar la mascota. Y ahora, para eso, teníamos este mascota con todo creado, tenemos que implementar la función que se llame obtener mascota, donde le pasamos la opción que había elegido y eso se condecía con el índice del array de elementos de este número. ¿Cómo hacíamos para crear un objeto a partir de una clase de forma dinámica? Se crea la clase, después. Clase, y acá era class for name, y le pasamos el nombre de la clase, que ¿de dónde lo sacamos el nombre de la clase? De clase punto. Get num Values, sub qué? PC, get nombre de clase. Bien, ahí tenemos la clase. Y después, básicamente, creamos, esto iba a ser de tipo mascota, ¿sí? Y entonces hacíamos clase, y esto era get declare el constructor. Y acá era new instant. Muy bien. Tienen mejor memoria. Sí. En class for name no va en minúscula. No, es así. Ahí está.
lo convertimos a mascota y ahora me va a decir poné todos los trycards porque esto no va a andar. Entonces, hago esto así, agrego todos los catch que me falta y bueno, retorno Profe, ¿cómo agrega los mascota. try-catch? Aparece una opción que me dice básicamente poner trycatch, pero en inglés. Y una vez que tengo los trycatch me aparece otra opción que dice agregar excepciones catch a las cláusulas catch existentes. Bien. Ahora, esto me iba a tirar error, acuérdense. ¿Por qué me iba a tirar error? Por la ruta. Por la ruta. Me falta el paquete. Entonces, vamos a poner que esto está en el paquete mascotas, creo. Si no me equivoco. Y con eso estaría todo bien. Entonces, con esto lo que haríamos es... Bueno, vamos a mostrar, ¿no? El menú. Ingrese su nombre. Acá vamos a poner... Elija una mascota. Entonces acá será menú. No, mascotas. Mascotas.values.length. Y acá sería i más 1 más esto más qué. El nombre OPC, ¿sí? Podría llamarse que el nombre mascota más que OPC. Creo que estos son también son cosas que son medias tontas, pero esto se lo había dicho, ¿no? Alt Shift R. Sí. Y me lo cambio en todos lados, ¿no? Increíble. Joya. Bien, entonces ahí me muestra todas las mascotas y ahora era ingresar entero de 1 a mascota values length. Y una vez que me ingresa este valor de opción, voy a crear al jugador. Y acá le tengo que pasar la mascota. ¿Cómo le paso la mascota? ¿Values no? Ah, no. ¿Por qué no? O tener mascota. Ah. Bien, la puse estática esa función, ¿sí? Si no, no podía hacer esto si lo ponía estático. Le paso PC y listo, ahí me devuelve una mascota, ¿sí? Ahora, ¿por qué me sigue tirando error? Porque no está importado jugador. Ahora sí, ¿sí? Entonces, vamos a poner, se ha creado su mascota de forma exitosa, ¿sí? Bien, y después, según el enunciado, se le puede poner nombre, o sea, le puedes poner Arturo a tu mascota si querés. Entonces habría que agregarle como un alias. Pero, no sé, llámenla como quiere, pero tengan en cuenta que hay dos cosas. Uno que sería como la raza, que es eso, meca, coyo, no sé cómo se llama. Y otro que sería el nombre o alias, apodo que le podés poner vos. Entonces, vamos a poner la mascota es de tipo y ponemos el nombre. Después le cambiamos esto. Sería jugador, get mascota. No hicimos el get mascota. Mascota, punto get nombre. Y entonces esto lo que haría, me mostraría el menú según yo lo haya definido en el menú. Según lo que elijo, me crea un objeto de forma dinámica, o sea, con la mascota que elegí. Y una vez que hace eso, lo asigna al jugador, ¿sí? Podríamos poner algo como bienvenido para mostrar todos los datos que voy poniendo, si no los pongo al divino botón. Jugador.getName, el nombre, ahí está. ¿Sí? Entonces,
Yo le puse iniciar juego, no, está ejecutando otro. Cuando me ejecuta otro, ya lo deben saber, pero bueno, por las dudas. Tengo que venir acá, que es en donde tengo el main. Lo corro como un Java Application. ¿Sí? Si no pongo pantalla, punto de ejecutar, se va a complicar, ¿no? Se va a complicar un poquito. Ahora sí, ¿sí? Ese es su nombre. Elijo una mascota. Bienvenido, se ha creado su mascota de forma exitosa. La mascota de tipo Ivo. Perfecto. ¿Está? Entonces, fíjense que para hacer esto, que es la base de este ejercicio, que es la base, la parte fácil además, ya tuve que crear unas cuantas clases y además tuve que luchar con eso del reflection. ¿Está? Y además tuve que hacer esto para no estar en un ambiente estático. Y si en alguna de esas quiero hacer eso de las funciones que se llamen de forma dinámica desde otro enum, voy a necesitar que esto no esté en un ambiente dinámico. Entonces hay varios conceptos que nada, los tienen que practicar sí o sí. Entonces, porfa no, para ustedes, digo, para que no mueran. La semana, ya te respondo, para la semana que viene, se hacen esto mismo que hice yo, ustedes. Obviamente el código se lo dejo, se lo subo para que lo puedan ver, leer, pero traten de hacerlo ustedes mismos y traten de incorporar esto, que además está bueno porque es relativamente cortito, ¿sí? Algo que no va a llevar mucho tiempo, y si practican esto de a poco van adquiriendo las bases de lo que ya tendríamos, y si les fue mal en la evaluación es como que van corrigiendo las cosas que tenían que corregir de a puchitos. ¿Está? Entonces está bueno también, pero bueno, tienen que sentarse y hacerlo. Capaz les lleva una hora y lo hacen, no van a estar todo el día, todos los días. Vamos de nuevo, la semana que viene vamos a ver interfaces. Y esto que vimos hoy es fácil al lado de interfaces, porque las interfaces son bastante difíciles de comprender, porque vienen a reemplazar algo que se llama herencia múltiple, pero como Java no tiene herencia múltiple, se implementó algo que llaman interfaces, y es un bardo. O sea, Es importante. el código es facilísimo, pero entender para qué sirve eso es bastante abstracto, cuesta mucho razonarlo. Y no solo eso, no es algo que es un tema aislado, sino que se relaciona con enums, se relaciona con herencia, se relaciona con polimorfismo y se relaciona con un millón de cosas, y se relaciona con herencia múltiple. ¿Sí? Así que porfa, practiquen, porque si no van a morir rápido. ¿Está? Fue una muerte lenta. Espera que corto la grabación y me preguntan todo lo que quieran. Chao.